Vamos a comenzar. Buenos días. Buenos días. Fiestas patrias, tamales, pozole, huitlacoche, chapulines. ¿Cómo se llaman estos chomiles y estos gusanos de maguey? ¿Cómo se llaman? Pero ¿cómo tienen un nombre, no? Bueno, se me va. Sí, pero no nos acordamos. Ah, no. Bien, comenzamos siempre con algo gracioso. Y esto gracioso va a ser un poco caliente, rojo. Es una señora que falleció su esposo, ¿no? Y la señora todavía estaba joven, su esposo ya mayor. Saben que suelen ser 10 o 20 años mayores a veces los esposos. Entonces, pues yo creo que le prometió eso a su esposo. Iba cada 8 días a dejarle flores al panteón. Cada 8 días. Pero tenía una peculiaridad. Su visita le dejaba las flores en la tumba, hablaba en la tumba, y como los japoneses de pronto, bueno, viejito, pues ya me voy, y se iba caminando de reversa, y ya que se abría el panteón, pues ya se interesaba y se iba. Esa era su costumbre, y había unas personas de esas que su casa de pronto en segundo piso dan al panteón, y se observaban que la señora siempre hacía cada 8 días lo mismo, cada 8 días lo mismo. Lo que les llamaba la atención es que dejaba las flores, platicaba en la tumba y se despedía y se iba de reversa, ¿no? Se iba de reversa. Y ya afuera del panteón pues ya se interesaba y se veía. Entonces no faltó quien le preguntó: oye señora, ¿usted es japonesa o es de cultura japonesa o algo así? No, pues no. ¿Por qué? Es que la observamos que siempre usted viene cada 8 días le da flores a su esposo, pero se va en reversa, ¿no? Y luego ya en el panteón, así como una caravana japonesa, dice: no, mire, la verdad es que mi esposo en vida siempre me decía: ay, mi vida, tienes un trasero que es capaz de resucitar a un muerto. Y la verdad, pues, no quiero que resucite. Ay, felices fiestas patrias. ¿Por qué los gusanos no son escamores? Los escamoles, sí. Dígalo con convicción. Yo soy, yo tengo, y yo puedo ser. Bien, mi tema de hoy lo titulé así: ser lo que quiero o ser lo que quieren. Y comienzo en una introducción. Desde pequeñitos, conforme nuestra conciencia va despertándose, nuestras fuerzas, nuestras energías se van a consumir en dos direcciones. Vamos a luchar por atender las peticiones de la familia. O sea, nuestra familia, nuestros padres, según ellos tienen un ideal de nosotros y nos los hacen ver desde temprano. Ay, cuando tú seas grande, yo quiero que... Ay, cuando estés grandecito, tú vas a hacer esto, ¿no? Nos los hacen ver directa o indirectamente. Entonces, nuestras energías se van a debatir desde que tenemos conciencia, desde que tengo conciencia, ¿qué es lo que quiere mi mamá de mí? Y aquí mayoritariamente es la mamá. Otro día hablaré acerca de la importancia, le quiero titular la predicación, la huella de mi madre en mi vida. O sea, porque si alguien... Porque con el papá podemos como que discrepar, pero la mamá es tantas horas con nosotros, tanto tiempo remarcándonos. Mucho de nuestro pesar tiene que ver con nuestra madre, básicamente. Entonces, desde pequeñitos comenzamos a percibir lo que los demás, este verso de los demás, por mucho tiempo es nuestra mamá, pero después se va añadiendo el papá, los tíos, la gente de alrededor, y conforme vamos a la iglesia, pues también la iglesia. Entonces, por un lado está lo que los demás esperan de mí, y por otro lado están mis propios sueños, mis anhelos, lo que yo quiero llegar a ser. Desde pequeñitos ya nos planteamos, ¿no? Yo cuando sea grande quiero hacer esto, ¿no? Me acuerdo de Ami desde pequeñita, mi hija, a los 10, 11 años ya no quería estar en lo que era la reunión normal y quería estar ayudando a las maestras en la iglesia, en la escuela dominical, para los niños, porque ella decía: yo cuando sea grande quiero ser maestra de
jardín de niños, ¿no? Y finalmente hoy es una buena maestra de jardín de niños, ¿no? Pero desde pequeñitos hay anhelos, todos tenemos anhelos. Yo cuando sea grande quiero hacer esto. Yo cuando sea grande quiero hacer lo otro. Y entonces hay jovencitas que sueñan con ser azafatas, ¿no? Quiero trabajar en un avión, y algunos, no, yo quiero conocer el mundo, quiero ir al Machu Picchu. Otros sueñan con cosas. Yo recuerdo que al poco tiempo en la adolescencia yo soñaba con tener mi veterinaria. La verdad es que yo quería tener una veterinaria. Yo me imaginaba mi vida con una veterinaria en una de las avenidas principales y recibiendo a los perritos, por supuesto también al ganado, ir a verlo, pero yo ya me imaginaba así recibiendo a los perritos, vacunándolos y mire señor, no se preocupe, ya está bien su perrito. Ese era como uno de mis anhelos, ¿no? Pero entonces nuestras fuerzas, nuestras energías se van a debatir entre luchar por obtener el amor y la aceptación de los demás. Ellos se encargan de decirnos, yo espero tanto de ti, yo quiero que tú, porque cuando tú, y entonces nos plantean un camino, nos plantean una ruta, y a veces esa ruta no coincide necesariamente con la ruta que nosotros nos trazamos y decimos. Entonces una está lo que los demás dicen de nosotros, luego lo otro es lo que yo digo de mí, pienso de mí, anhelo de mí. Yo cuando sea grande, porque cuando haga esto, porque cuando haga lo otro. Recuerdoles también que yo les he mencionado, cuando trabajaba en el surco, cortando caña, cortando arroz, me dolía la espalda, paraba y yo decía, no, yo no nací para pobre, me gusta todo lo bueno, así. No, sí, decía, no, yo decía, esta no es mi vida, o sea, nací en el lugar equivocado, pero no, y entonces yo decía, un día voy a regresar a estos campos en mi camioneta, y fíjense, así me decían que se ha dicho a ustedes, me voy a bajar de mi camioneta, así, y la eché en la paz, ¿no? Sí. Voy a bajar de la camioneta, voy a traer en una hielera una coca, ¿sí? Perdón por hacer promoción a la coca, ¿sí? Pero sí me lo imaginaba, ¿no? Porque a veces que estás en el sur al mediodía y dices, ay, se te termina. Pillo una coca, ustedes se quedó una chela, ¿no? Pero una coca así. Yo digo, un día yo voy a regresar y en esa cabecera de este terreno de mi papá, voy a parar con mi camioneta, voy a destapar mi coca y voy a acordarme de mis días cuando yo trabajaba en el surco cortando caña, ¿no? Ahora, finalmente ese anhelo lo pude cumplir. La solución justa y equilibrada que le damos a estas fuerzas, digo esto, yo pude cumplir este sueño. Hay jovencitas que pudieron haber, que yo conozco personas que soñaron con ser pilotos o aeromosas y no lo son, ¿no? Entonces, la solución que le demos a atender a lo que los demás quieren o lo que yo quiero, va a determinar que los 70 o 90 años que transitemos por esta vida sea un deleite y sea algo disfrutable o sea un verdadero tormento, un displacer continuo. A la inminente muerte de mi papá, que yo no lo deseo, pero lo acepto, en cualquier momento de estos días va a fallecer, la muerte de alguien obliga a la reflexión de uno, ¿va? Está acabando una vida y piensas qué fue de esa vida, qué hizo en esa vida, y te replanteas tú mismo, ¿no? Dices, en mi vida la estoy disfrutando, y pregunto antes de avanzar, si a ustedes les quedaran 2 días de vida, si les dijera, si por alguna razón, por lo que guste animal, ¿verdad? Le dijera, tienes 2 días de vida, te quedan 2 días de vida. Yo supongo que de 2 a 5 le quedan a mi papá, por lo dice la regla de 3-3-3. 3 semanas sin comer, 3 días sin beber agua y 3 minutos sin respirar. Mi papá ya no quiere beber agua, tiene que metérsela con jeringa y a fuerza se le escurre, ya no está ni siquiera bebiendo agua, comida ya no se diga. Entonces ahora solo lo que alcanzó a tener en su cuerpo, lo que le va a estar dando
vida, entonces esto puede ser algunas horas. Si a ustedes les quedaran 2 días de vida, ¿qué harían en esos días? Y yo pregunto, Ángel, en esos 2 días que te quedan de vida, ¿te dedicarías a recorrer a todos tus clientes para agradecerles y arreglarles su fotocopiadora por última vez? ¿Qué harías en esos 2 días? ¿Pedirías los 2 últimos días para trabajar en el laboratorio y dar un buen servicio y que digan, Sandra fue una buena química laboratorista y estuvo aquí los últimos días de vida que le quedaban, aquí estuvo al pie del cañón? ¿Qué haríamos en esos 2 últimos días? ¿No? ¿Cómo ocuparíamos nuestro tiempo? ¿Qué haríamos en esos 2 últimos días? ¿Qué harías en 2 últimos días que te quedan? Yo tomaría un avión. Ajá. Y me iría a mi rancho. Y te irías a tu rancho. Sí. Y en la playa, tu coco, tu coca. Y la coca. Tu coca. Y la coca que no falta. No, está bien su respuesta. ¿Qué harías tú? A lo mejor te regresarías rápido a Canadá y le darías un beso a tu nieta. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Te quedan 2 días de vida. ¿Qué harías? Cuentas con Dios. Ajá. ¿Qué pendientes tendrías? ¿Qué haríamos en esos 2 Pues días? es que ya no se puede hacer mucho, ¿no? Pues ahora sí que esperar, no sé, en 2 días. No. Estar tranquila. No es nada, pero cuando si te dijeran escoger Decir, ¿por qué no 3 horas de vida o 2 días, no, pues prefiero 2 días. Que a ver qué alcanzo a hacer en 2 días, ¿no? Y pues nos pondríamos a cuentas, veríamos con la gente que tanto amamos y, oye, estoy por irme, pero pues te aprecio mucho, gracias por todo, no sé, arreglaríamos, testamentaríamos las cosas, no sé, los que tengamos, ¿no? Comprar un seguro de vida. Comprar un seguro de vida. Sí, para la familia, sí. Ok. ¿Se acuerdan de esta película? La vida es bella, ¿no? Y broncas y broncas, pero la actitud esta es admirable, ¿verdad? ¿Por qué gustó esta película? Por la actitud del hombre, ¿verdad? Broncas y broncas, pero siempre una buena actitud, ¿no? Y vemos un hombre que entre jalones y estirones, pero su vida se estaba dando entre lo que él quería, ¿verdad? O sea, lamentablemente vino este asunto de los nazis, pero pues él estaba detrás de la chica que le gustaba y entonces con ella tuvo el niño y lo disfrutó. Y entonces yo pongo una pregunta. ¿Qué te duele más o qué te dolería más a ti? ¿No ser la persona que los demás querían o quieren que seas? ¿O no ser la persona que tú querías o quieres ser? Apelando. Todos desde pequeñitos nos trazamos un día yo haré, yo seré. Y hoy a mis 40, 50, 60 años, a los 30, a tus... ¿Cuántos tienes? 21, a tus 21. Si nos planteamos a la vida que hoy tenemos, ¿estoy logrando lo que un día me dije que quería hacer? A tus 40 y... Sí, gracias. Tantos años, 40. 40, a tus tantos años, a mis tantos años, ¿tengo lo que quería tener? ¿Soy lo que quería ser? Apenas estoy empezando. Y entonces, no dejamos de pensar en los demás versus nuestros padres, si es que siguen viviendo, que ahí están y tenemos aquí la voz de mamá, sobre todo la voz de mamá que nos dice, ay, mijito, pues yo quería que, yo pensaba de ti que nos guste o no nos guste, cada día de nuestra vida tenemos aquí 2 voces, la voz de los demás, casi siempre versus mamá, que nos dice, ay, yo tanto pensé que tú, y yo creí que tú, y yo quería que tú, y por otro lado, ay, pero es que yo anhelaba y deseaba y quería. ¿Qué te duele más? ¿No ser la persona que los demás querían o quieren que seas? ¿O no ser la persona que tú querías ser? Esa es la pregunta de hoy. Déjeme ir con el aspecto teológico.
Y tenemos a Moisés. Ustedes conocen la vida de Moisés. Aquí tenemos un encuentro de Moisés con Dios. Recordarán cuando la zarza ardiente, y Dios le da una indicación: quiero que vayas a rescatar al pueblo de Egipto, ¿no? Israel está preso ya 400 años esclavo de Egipto. Y entonces le dice: quiero que hagas esto y esto más. Y la respuesta de Moisés: pero Moisés rogó al Señor y le dijo: Señor, no, o sea, Dios le está diciendo: te vas a ir a plantar con Faraón. O sea, Faraón es como si hoy te dijera alguien, te dijera a ti: vas a ir y vas a hablar con Trump, ¿no? De Estados Unidos, y vas a decirle que así de ese peso era Faraón en Egipto, como hoy lo es Trump en Estados Unidos. Y Moisés, que en ese entonces pues, andaba cuidando cabras en el desierto, le dice Moisés a Dios: Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, y ni siquiera ahora que tú me estás hablando, porque esto es maravilloso, pero se me traba la lengua, se me enredan las palabras. Yo no soy hombre de fácil palabra. El 70% de los miedos de las personas es pararse a hablar en público y regarle y no saber qué decir. 70% de la gente tiene miedo o le da mucha ansiedad pararse al frente de la gente y hablar. Y Moisés, tartamudo, dice: Dios, yo ni antes ni ahora que tú me estás hablando no soy de fácil palabra, soy tartamudo, se me van las palabras. ¿Cómo me pides a mí que yo vaya y me pare frente a Trump, ¿no? En Estados Unidos, en la Casa Blanca? El dolor de Moisés es por no ser lo que los demás querían que fuera, o por lo que él quería y no era y obtenía. Les pregunto, ¿cuál sería el dolor de Moisés? El dolor. ¿Qué es lo que su familia esperaba que Moisés fuera? Su mamá postiza. ¿Qué? ¿Recuerdan quién era la mamá adoptiva de Moisés? ¿Quién fue? Nefertiti. ¿Eh? Nefertiti. Fue la esposa de Faraón. O sea, cuando lo rescató, ¿qué esperaría una mujer así de su hijo adoptivo? Ese es el hijo del rey. Pues el príncipe de Faraón. ¿Fue príncipe de Egipto? No. No lo fue. Sí fue. No. Lo fue por unos días. Exactamente. Okay. Ahora, su mamá natural, ¿qué esperaba de Moisés? Cuando lo mete a la cuna y lo echa al río y sabe que lo adoptó la mera, la dama real, la esposa del faraón. Dijo: no, pues ya la hizo, ¿no? De aquí para el real, mijo, ¿no? Y Moisés, ahora en el desierto, cuidando cabras, ¿era lo que su mamá esperaba? ¿Era su mamá natural, su mamá adoptiva? No. Moisés está decepcionado, tiene dolor. Les pregunto, ¿qué creen que le pesaba más a Moisés? ¿No ser lo que los demás versus sus mamás esperaban de él? ¿O no ser lo que él quería haber sido? Aquí tenemos una charla de Moisés con Dios, donde Moisés dice: no tengo lo necesario. Él exclama: nunca tuve, ni creo tener, facilidad para hablar. Y para lo que Dios estaba pidiendo, se le estaba mucha facilidad para hablar. Pero entonces regreso a mi pregunta, y yo digo: de las dos, ¿cuál es la que más te duele a ti? No ser la persona que los demás querían o quieren que seas, o no ser la persona que tú quisieras ser. Dime, ¿cuál? ¿La 1 o la 2? No me metas ahorita. Es No, que la esto, dos. porque lo otro tú. La 2. No lo analiza. ¿Qué es que lo analiza? Ahorita no me digas. Bueno, sí, pero porque esto, porque. Pero además esto, no. Dime la primera o la segunda. No me duele, pero Te pesa. No, me vale, pesa. bueno, Me Se te pesa, pues cambiemos la propuesta. No ser la persona que los demás quieren que yo sea. Ok. ¿Qué es? ¿La primera o la segunda? Yo creo que las dos. Ok, te pesan las dos. ¿Eso? La segunda. ¿A ti? ¿Qué esperabas de ti?
Hoy eres lo que quisiste ser algún día. La 2. Ok, bueno. Bajo esa tesitura vamos a analizar las dos. ¿Qué quiere decir? Primero, no ser la persona, empezar de no ser la persona que los demás querían que tú fueras. Y yo pregunto, ¿qué esperaban o siguen esperando los demás de ti y no sucedió o no está sucediendo? Porque si siguen vivos los demás, siguen esperando cosas de ti que no están viendo que está sucediendo. Los estamos defraudando, teóricamente. O les decimos, ahí voy para allá, voy para allá. Pongo algunos ejemplos. Para algunas mujeres, casarse de blanco, ¿no? Un anhelo de muchísimas madres, o de la gran mayoría de madres, es pues casarte de blanco, que te cases de blanco, ¿no? Y resulta que pues no me casé de blanco. Ya no era. Como dice, ya no era. La otra es ya no ser virgen, ¿no? Llegar virgen al matrimonio, ¿no? Una estadística que se dice desde hace buen rato es que 7 de cada 10 jovencitas antes de terminar la secundaria tuvieron su primera relación sexual. Y en este año he atendido tantas jovencitas, he sabido tantos casos de jovencitas que no han terminado la secundaria o la prepa y ya tuvieron, y lo peor, pues ya están embarazadas, ¿no? Entonces, no solo no se van a casar de blanco, bueno, ya no llegaron bien. Y les pesa a las jovencitas, les pesan cuando les pregunto, ¿y qué es lo que más te duele de esto? ¿No? Y bueno, ya en el momento de la calentura y todo, pues no se pensó, pero ya cuando está en el asunto es Sí. ¿Qué otro? ¿Qué esperaban de ti? Pues que terminaras tu universidad. O la otra, que te titularas, ¿no? Y pasan los años y no te has titulado. Entonces, yo sigo esperando que mis hijas se titulen y parece que pues eso no, pues como que no es prioridad para ellos, ¿no? Y yo, pues ya va a estar en chino que se titule, ¿no? Haber estudiado una carrera universitaria determinada, algún papá hubiera preferido que su hijo estudiara una carrera y él estudió otra carrera, ¿no? Y entonces se tiene que pensar de que mi papá quería que yo fuera esto y yo soy esto, ¿no? Tener hijos, ¿no? Otro, ¿no? Hay personas que dicen, no quiero tener hijos, no voy a tener hijos. Ay, cuando me das un hijo. La presión social de la familia es fuerte, ¿verdad? Cuando me das un hijo, cuando me das un hijo, y cuando me das un hijo, ¿no? Una bonita familia con la pareja que te casaste, porque resulta que 3 años, 5 años, y ya se acabó la relación. Entonces, pues dices, yo esperaba que juntos hasta que la muerte los separara, envejecieran viejecitos, y de pronto la familia es decepcionada, ¿no? Y entonces nos duele, de pronto nos duele, no ser la persona que los demás, versus casi siempre mi mamá, mis papás, querían que yo fuera. Nos duele. Del 1 al 10, ¿tienes contenta a tu mamá con lo que esperaba de ti o quiere de ti? ¿En 2, 3, 4? No me veas. La pregunta es para ti. Ángel, del 1 al 10, ¿tú tienes contenta a tu mamá con lo que eres hoy? ¿O de pronto te la suelta y te dice, ay, mi hijo, pues yo esperaba que... Del 1 al 10. 8. En 8. Tengo contenta, mi mamá está orgullosa de mí. Es su nene, es un consentido. Sí. Iba a decir 10, pero Bien, mira. oye, 9.5. 9.5. Del 1 al 10, ¿tú estás contenta? Vamos con Ani, con lo que, del 1 al 10, con lo que tú esperabas de ella. ¿Estás contenta del 1 al 10? Sí, un 8. Un 8. Vale, pues. Sí, un 8. Un 8. Rechazo. ¿Tú? Yo con mi mamá. Ajá. Mi mamá está contenta conmigo. Ajá, con lo que tú eres. Y No. Del 1 al 10, 10.20. 3, a lo mejor. un menos 12. Ay, Sandy. Sí. Déjala, pues es su vida, pues. Pregúntale a mi mamá si está contenta conmigo. Si estuvo contenta conmigo. Un 20. Me da 100. A ti sí.
Pregúntale a Mireya. Mireya, Ay, tiene falta. ¿Qué? del 1 al 10, Al hermano. tú, No, no, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué tan contenta Que su estaría tu mamá mamá o tu está papá, tu contenta, familia? ¿qué si- tanto? ¿Crees que tu mamá está contenta? Ya no vive. ¿Crees que estaría contenta? No le hubiera agradado que me hubiera divorciado. Ok, eso es un buen ejemplo, ¿no? O sea, no le hubiera gustado, lo poníamos hace rato. Por eso un 7, Sí. 8. Del 1 al 10, ¿crees que tu mamá, tus papás estamos contentos, satisfechos? Estamos en este análisis en esta mañana. O sea, seamos honestos. En este análisis estamos en esta mañana, porque a partir de nuestra realidad tratamos de modificarla. Gedeón, ustedes saben el caso de Gedeón. Gedeón es otro caso bíblico de un personaje que sentía que no era ni lo que él esperaba de sí mismo, ni lo que los demás esperaban de él. Gedeón era un hombre que se destacaba por ser fuerte. Recordando el contexto, en la tribu venían los madianitas y les daban baje cada rato, como pedían piso los narcos, y si no, les hacían desastre. Pero la gente esperaba conocía la fuerza de Gedeón, pero Gedeón no hacía nada. Yo creo que muchas veces la familia de Gedeón, porque cuando el ángel visita a Gedeón está escondiendo las cosas porque vienen los madianitas y se llevan las cosechas, ¿no? Y nadie hace nada. Nadie hace nada. Jueces 6:14, entonces dice que desciende un ángel y lo mira y le dijo: Gedeón, ve con tu fuerza y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía, ¿no? Es decir, como nadie se ha atrevido a pedírtelo, Gedeón, o como te lo han pedido tal vez y no has hecho caso, yo vengo y yo te digo a ti, Gedeón, con tu fuerza, ve y rescata, defiende a tu pueblo de los madianitas. Y aquí viene la postura de Gedeón de verse en el espejo, y la respuesta es: y dijo Gedeón, Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia de la familia. Es decir, pregunto, ¿estaba contento Gedeón? No. ¿Ni con él mismo? Ni con lo que los demás esperaban de él. Ok. Ahora me voy con la segunda. ¿Qué anhelabas tú ser o tener y no has sido o tenido? ¿Qué anhelabas? Tener una carrera profesional. Esto va marcando mucho la vida casi todo el mundo quiere tener una carrera profesional, ¿no? El libro de Niño Rico, Niño Listo, de Robert Kiyosaki, es un buen libro porque hace ver que no necesariamente tienes que tener una carrera profesional para ser alguien exitoso, ¿eh? Pero pues la sociedad marca de que si tienes una carrera profesional, entonces vas a estar bien, si no, no la tienes, ¿no? Y en ese contexto, pues muchos no tienen una carrera profesional. Y ¿tú anhelabas tener una carrera profesional? ¿Tú? Sí, yo sí. ¿No la tuviste? No la No tuve. la tuviste. ¿Te pesa esto? En su momento sí. Ajá. ¿Hoy ya no tanto? Ya no. ¿Hoy ya? No, Ok. no, porque Dios es ¿Tú bueno. la anhelabas? A mí la verdad sí me pesa. Ok, sí te pesa, te sigue pesando. Porque, bueno, primeramente porque pues luego me casé. Después sí tuve la oportunidad de haberlo hecho y no me decidí porque las carreras que había en Cihuatanejo no eran de mi agrado. Cuando llega la que yo realmente quería, era en particular, empezamos con el tratamiento de mi hijo Héctor con las vacunas. Sí, ya había que se atender la Y maternidad, ya. O soy madre o soy estudiante. O estudiaba. Y Ok, sí, te pesa pues. Entonces, la pregunta es: ¿qué anhelabas tú tener o ser y no has tenido? ¿Qué anhelabas? La pregunta, una de ellas es carrera profesional. Otra es ser muy exitoso, ¿no? Pues, nuestros papás y todos nosotros mismos queremos, bueno, si no tengo una carrera, pero pues ser exitoso, es decir, pues tengo solvencia económica suficiente como para irme al cine, ir de vacaciones, tener un coche, etcétera, ¿no? Titularte, ¿no? Es otra situación. Viajar por el mundo, ¿no? Hay gente que su pasión es ser mochilero o viajar por el mundo, ¿no?
Quizás este fue el motor de Karen, ¿no? De viajar por el mundo, por su momento de esas carreras, ¿no? Tener tu propia casa. Yo reconozco, pues no tengo mi propia casa, entonces estoy rentando, pues es un anhelo que no se ha logrado. Y bueno, cuando la tuve se la echó el huracán, el sismo del año pasado, pues coche del año. No solo coche del año. Yo tengo coche, pero no coche del año. Pero sigue siendo algo que yo espero poder tener. Yo prefiero viajar que un coche. ¿Eh? Yo prefiero ¿Tú prefieres viajar que tener un coche? Yo estoy a gusto con el coche. Estoy a gusto con el coche que tengo, definitivamente, ¿no? Y tampoco me consume las noches de que, ay, no estoy en un coche. Pero sí es algo que está ahí como, sí me gustaría, ¿no? La pregunta es, ¿qué anhelabas tú tener y no has sido, ¿no? Casarte, ¿no? Hay quien dice, no, pues no. Hay gente que no se casó, no casado, ¿no? Tú no, pero así, ¿cómo? Tu propio negocio próspero, ¿no? Ay, quería tener un negocio muy próspero y no lo tengo, ¿no? Okay. ¿Algún otro ejemplo de que cosas que se anhelan y que no se tienen? ¿No? Si no avanzamos. Un cuerpo esbelto y sano. Dices, yo quería, no, bueno, un cuerpo estético. Pero es ahí es una estética que el mundo aplaude. Una estética condicionada por la sociedad, ¿no? Ajá. Porque si nos vamos a eso, eso no sea. Porque ¿cuántos de aquí estaríamos contentos con nuestro cuerpo, no? Y entonces, y la pregunta es, ¿el cuerpo que hoy tienes es el cuerpo que tú creías que ibas a tener cuando eras jovencito? Dices, cuando yo tenga 45 años voy a pesar 95 kilos. No, es algo que... Déjenme sustentar esta situación. Hay tres yos que rigen, que son rectores de nuestras fuerzas, de nuestra energía. Déjenme se los explico. Quiero que lo entiendan bien, por favor. Los tres yos de mi vida existencial. Está el yo real. A partir del yo real, dije al principio, mis fuerzas, mi energía se consume o se las pelean dos yos. El yo esperado, el yo que espera los demás, mi familia, que yo sea, y el yo ideal, el yo que yo quisiera tener. Estos son los tres yo de mi vida. El yo real, el yo de hoy, el yo del presente. En el futuro hay dos yos. El yo real es el de hoy, el presente. En el futuro hay dos yos. El yo esperado, el que mis papás, mi familia espera de mí. Y por otro lado está el yo mío, el yo ideal. El que siempre quise ser, el que siempre quise tener, lo que quise tener, lo que quise. Vamos a desglosarlos. El yo real. El yo real. Yo dije, El yo que hoy eres. El yo que hoy eres, que es resultado de tu pasado, de tus decisiones, de tus fracasos, de tus aciertos, de tus horas de haber ido a correr, al gimnasio, o de plano de las hamburguesas que te echaste y no las digeriste, de las 30 y tantas cocas que te echaste. El yo real es el yo de hoy, el resultado de todas tus acciones, aciertos, fracasos. Tú con el cuerpo, con la edad, con la salud, la formación, las finanzas que hoy tienes. Es importante conocer y estar cierto. ¿Qué tengo? ¿Qué he hecho? Ese es mi yo real. A partir de mi yo real, es importante entender que mi yo real es la materia prima. Es como cuando vas a hacer un pastel. Dices, quiero hacer un pastel. ¿Ya tienes la harina? No, pues no tengo harina. Sí, tengo la harina, tengo los huevos, ¿cómo se llama? ¿Qué esto para qué hace que infle el royal, ¿no? Ya lo tengo, pero no tengo el oro, ¿no? Quiero, pero no tengo el oro, ¿no? El yo real es la materia prima necesaria para ir al yo ideal o al yo esperado. ¿Sí?
¿Hasta ahí? Si es que aún quieres serlo. Vamos a ver ahorita, vamos a ver si todavía quieres ser el yo ideal. Si todavía el yo ideal, todavía quieres alcanzar. Y si todavía el yo esperado, quieres contentar a mamá. El yo ideal. ¿Entendimos el yo real? Vamos, el yo ideal. El yo ideal es el que aún no eres, pero que algún día quisiste ser, o todavía quisieras llegar a ser. No porque te dijeran que eso tenías que ser, el yo ideal, quiero hablar del yo ideal. No porque te dijeran que eso tenías que ser, sino por vocación natural, por pasión, por proyección natural de tu personalidad. Que tú dijiste, sin la presión de tu familia, que tú dijiste, yo quiero, cuando grande, quiero viajar. Quiero tener un negocio de hamburguesa, ¿no? Quiero tener 2 hijos. Quiero estar casado o no quiero estar casado, quiero tener tal cual cosa, ¿no? O viajar por el mundo. El yo que tú quisiste ser. ¿Se acuerdan del yo que ustedes quisieron ser? Piensen, o sea, remembran sus memorias allá de los 6, 8, 10, 12 años. Ya teníamos como con cierta claridad decir, yo quiero un día, les dije hace rato lo que yo quería hacer, ¿no? ¿Se acuerdan de su yo? De su yo de hace 20 y tantos años. El yo ideal en los aspectos físicos, sociales, intelectuales. Hay gente que, no, yo quiero ser médico y quiero ser médico especialista en geriatría. Bueno, y lo logró o no lo logró. Pero ese es el yo ideal, el que te planteaste, el que yo quería ser, yo quiero ser, yo un día quiero. Nos visualizábamos de una u otra manera, física, intelectual, emocional. ¿Te gusta tu cuerpo? ¿No es el ideal? Sí, es el ideal. El yo ideal quisiera ser más esbelto. Aún más. Sí, aún más. Celulitis. Más sano. ¿Sí? Como el marrano. El yo ideal que quisiera tener una maestría o un doctorado. Sí. El que quisiera tener más prosperidad económica. Sí, eso sí. No, pero ¿por qué quiero Sí. más? No, también así. Pero hay gente que la consume en la formación académica. Es Y que la atormenta. ahí es una trampa, porque Sí, así tengo un Vamos para hijo. allá. Sí, ahorita vas para Se va allá. con una maestría con la que sí. Por no trabajar. Y no trabaja toda la vida, se la lleva. Ahorita vamos para allá. Porque ¿Qué dijiste? No, ahorita vamos para allá. es que le quiero comer el mandado. Sí. O más espiritual. Hay gente que eso es lo que anhela, sobre todo cuando está muy influido por el contexto evangélico o religioso. Quiere ser más espiritual. Yo quiero ser pastor, ¿no? Quiero ser pastor. Pero luego hay una sacerdote, carrera, ¿verdad? Un monaguillo. Quiero ¿Quieres ser pastor? quiero que Pero me mucha digan. gente le dice ¿no? que es pastor. ¿Qué digo? ¿Que quiere tacos de suadero? ¿Qué dice? Ese yo ideal, por favor, ese yo ideal es el que resguarda tus sueños, tus metas, tus anhelos, el que pusiste como referente algún día. Ese yo ideal ese es el referente. Cuando la gente en esos tiempos de lluvias surca los campos y con la ayuda, ¿no? ¿Qué hacen? O sea, se traza un referente allá. Y por eso dice la Biblia que no se debe voltear atrás cuando estás surcando. ¿Por qué? Pues porque si tú vas, o sea, tú vas, agarras la yunta y te trazas, allá tienes la estaca, entonces, y con la yunta ahí, porque si te volteas, pierdes de vista, entonces el surco ya sale mal. Los Por caballos. eso No, también y la como Biblia los dice, llevas, tú los vas dirigiendo, así es, volteas. sí, pues sí. Pues esa es la metáfora que menciona la Biblia, Jesús, ¿no? Que nadie que tomó el arado, el arado ajá, es digno de mirar atrás. ajá,
dice que así nosotros hagamos. Pero bueno, el yo ideal es el que guarda tus sueños todavía, el que te está diciendo, esfuérzate, sí se puede, hazlo. Es el referente que tenemos, pues, es la brújula. Ahora, en este yo ideal, según tú, hay muchas cosas que te han impedido alcanzar este yo ideal, según tú o según nosotros. Tu infancia. Es que mi papá no me ayudó como yo quería. Es que como me abandonó mi papá, como se separaron mis papás, como hubo escasez económica, como en tu infancia, y pensamos en las condiciones de tu infancia, decimos, es que como eso, por eso pues yo no alcancé, yo no lo logré y no lo voy a lograr. Esto es pura protesta. ¿Ah, sí? Ese es un punto de ahorita vamos a ver la victimización, pero según tú, hay pretextos por el cual no se pudo lograr. Desde tu infancia, desde tu vida actual, hoy, tan ocupada, ¿por qué no lo logras? Pues es que tengo mucho trabajo, ¿no? Quisiera ir al gym, quisiera hacer, pero no puedo, no tengo trabajo. O sea, quisiera tener un cuerpo más sano, pero pues no va. No quisiera estudiar, pero pues no, pues tengo que chambearle, ¿no? Sí, pero hay en línea, hay universidades. Sí, pero no, es que estoy muy cansado, ¿no? Es que, pues eso que quiero está muy caro, ¿no? Y nos justificamos en el por qué no logramos lo que nuestro yo ideal ahí está presente. Y así te vas poniendo a lo largo de la vida muchos pretextos para no llegar a este yo ideal. Parte de esos pretextos es la victimización. Parte de esos pretextos es falta de tiempo. Es que no tengo tiempo. Victimización, porque te mueres y el tiempo sí. El desgano. Ay, si vieras que no me dan ni tantita de ganas. La edad. No, pues yo, pues ya mis tantos años, pues ¿cómo voy a estudiar una carrera estos años? ¿No? Eso era cuando yo debería tener 18, pero ya mis tantos años, no, ya la edad ya se me pasó. Cuando tenemos señoras de 50, 60 años que se están titulando, terminando la carrera universitaria, dices, órale, 50 años, está terminando la carrera, 60 años, terminando la carrera. Incluso lo escondes detrás de la fiesta constante. La pachanga, las fiestibles todo el tiempo, y pues sí quisiera, pero pues es que soy tan social, y a mí me piden de madrina o de padrino todo el tiempo, y pues la vida, el cotorreo, y pues no, ni tengo tiempo, ¿no? Por eso no tengo tiempo para estudiar, para ir al gym, para ahorrar, para nada, ¿no? Justificamos eso. Por otro lado tenemos el yo que debería ser. Esta es una película que está por salir, Promesa al amanecer, pero viendo los trailers, es la trama de una mamá que desde pequeñita le dijo a su hijo, y tú cuando seas grande y vas a ser un héroe de la patria y te vas a meter al ejército, porque entonces el jovencito crece y quiere agarrar para otro lado, pero la mamá terca y necia, y es que yo le prometí, yo dije y hablé públicamente, no, mi hijo sí se va a ir al ejército y va a ser un héroe y va a regresar de la guerra y va a ser condecorado. De esto trata esta película, donde hay una escena donde el hijo dice, ¡ay, madre, te odio! ¿Por qué fuiste mi madre? O sea, porque él reconoce que todo lo que ha venido haciendo pues es por la terquedad de la madre, que le dice, es que yo dije, y no me puedes dejar en mal, porque yo prometí y yo dije que tú ibas y que no sé qué, que ibas a regresar. Y digo, entre las cosas buenas, pues por cumplirle a su madre, pues sobrevive y no deja que lo maten en la guerra, ¿no? Va a estar interesante esta película, ¿no? El yo que debería ser. Este es el yo que te impusieron desde niño. El que te impuso tu familia, la sociedad, la iglesia. Es el que los demás piensan que debería ser, o debiste haber sido, o debería ser. Dada tu edad, para esta edad deberías ya estar casado, por ejemplo. Para esta edad deberías ser gerente. Para esta edad deberías tener hijos. Para esta edad deberías tener un negocio próspero. Para esta edad deberías de ser abuelo. De esa edad deberías ser abuelo ya, ¿no? Dado tus recursos,
tus papás te apoyaron en todo, nada te faltó, pañales de, ¿cómo se dice? De seda, ¿no? La UPAER, ¿no? O sea, ¿no? O sea, digo, ¿no? Te financiaron todos los viajes al extranjero, o sea, para esa edad, digo, dado tus recursos, pues ¿qué onda? ¿No? Estás sano, no estás cojo, no eres tartamudo como Moisés, pues digo, ¿por qué no lo has logrado? ¿No? Este yo que se supone que deberías de ser, es el que impone de manera autoritaria las normas y las formas que te han dictado y de las cuales has estado bailando ese son. El rumbo que deberías estar siguiendo, según los demás. Todo esto de la mano de la perfección o de la condenación religiosa, donde hasta enfermarte o descansar es motivo de autoculpa. Digo, en las iglesias, el diablo no duerme. ¿Ah? Entonces, ¿cómo tú te la pasas de cotorreo? Pues si el diablo anda como león rugiente, nada más buscando a quien devorar, ¿no? Y se nos impulsa a orar y a orar y ¿cómo se dice? A vigilia y estar vigilante en oración y porque las almas se pierden y entonces ni siquiera eres libre de disfrutar un día de descanso, de irte con tu familia de vacaciones, no, porque la iglesia te marca y martes y miércoles y jueves y viernes y métete aquí, métete allá. Hemos hablado de esta rutina que en muchísimas iglesias se da. Cada minuto de tu vida haciendo aquello que según los demás deberías estar haciendo. Cuando hay ciertas cosas que te gustaría estar haciendo, pero que no haces por no contradecir o desagradar a los demás. Por eso mi pregunta inicial fue, ¿qué te duele más? No ser lo que los demás esperaban de ti o no ser lo que tú querías ser. ¿Qué te duele más? Este yo, el yo esperado, el yo que se supone que debe ser, te hace la vida incómoda y no disfrutable. La gente cuando llega a sus últimos días, dice hace rato mi padre está a punto de serlo, es obvio que ahí se plantea uno la reflexión. ¿Qué hice con mis 70, 50, 80, 90 años? ¿Hice lo que yo quería hacer? ¿O me la pasé haciendo lo que todos los demás querían que yo hiciera? Es como una vocecita interior que se encarga de recordarte que has sido desleal a la familia, desleal a la cruz de Cristo, que has sido negligente, que has sido rebelde, que has sido carnal, imprudente. No estás haciendo eso. ¿Sí? Estás fallándole a tu mamá, a tu papá, a Dios, a la sociedad. ¿Se acuerdan de esta película, verdad? Sí. ¿Se acuerdan de esta trama? En esta trama, él y su hermano. En esta trama, tú no, pues tú eres del Señor de los Anillos, ni siquiera el Señor de los Anillos, para acá tú eres Del Señor de los cielos. Pero bueno, te decía que me gustaría que vieras esta película, ¿no? Te hago un consenso. Ahorita está, de hecho, va a estar por salir en el cine, o está en el cine ayer. La de. Fiebre de sábado por la la de noche. Vaselina, pero esta es la de Fiebre de sábado por la noche, ¿no? Fiebre de sábado por la noche. Pero bueno, este es el ídolo de nuestros tiempos allá de Sí. John Travolta, ¿no? Fever Night, o sea, ¿Cómo? ¿no? O sea, ¿quién sabe cómo era? Pero, es así, ¿verdad? Al revés. En esta película son dos hermanos y estos dos hermanos están en el contexto de un papá y una mamá mega religiosos, católicos hasta. Y entonces tenemos a que sí le da bola a la hilacha y dice que quiere ser bailarín y es bueno bailando y se empeña y la verdad es bueno. Y tenemos un hermano, el hermano mayor, que por seguir la presión de su mamá se metió de seminarista. Y al final termina abandonando el seminario, reconociendo que no es lo que quería.
y que al carajo con la madre, pero no quiero ser seminarista. ¿Se acuerdan de esta película? Bueno, véanla por favor. La realidad es que nuestro yo ideal tiene mucho del yo esperado. ¿Sí? Si nos damos cuenta, y si somos analíticos, mucho del yo ideal es parte del yo esperado. Es decir, estoy cumpliendo los sueños de mi madre o de mi padre. A fuerza de insistencia externa ya lo hicimos parte de nuestro yo ideal. Algunas cosas son buenas, ¿sí? Pero otras son absurdas, irracionales y sumamente demandantes. Y aquí está él diciéndoles, pues me vale, pero pues yo esta es mi vida y yo quiero ser bailarín y además yo no voy a ser como usted, como mi hermano, que ustedes lo mangonearon. Y este es el hermano, el hermano mayor que se metió de seminarista católico, ¿no? Y al final, pues si no, no quiero ser eso. Y mejor me voy de la casa, porque si estoy en la casa, mi madre todo el tiempo, me decepcionaste, fallaste a Dios. La gente esperaba de ti, yo esperaba más de ti, etcétera, etcétera. Es interesante esta. Aquí tenemos entonces al yo ideal y al yo esperado. La pregunta, todo lo que ya hemos entendido, ¿a dónde dirijo mi vida? Si lo dirijo al yo esperado, al que mi mamá, mi familia ha esperado de mí, ¿a dónde la dirijo? ¿Sigo haciendo lo que los demás quieren que yo haga? Porque seamos honestos, de pronto entonces nos encontramos haciendo lo que los demás quieren que yo haga. ¿Qué hago con mi existencia? Mis días siguientes, ¿los sigo haciendo lo que los demás quieren que yo haga? 2. En el yo ideal, ¿me esfuerzo por ser y hacer lo que siempre quise? O 3, mejor me quedo así. Total. ¿Quién será? Es el coco. ¿Quién sea? Toma 3, mejor me quedo así, como estoy. Total. Pues total. ¿Qué hago con mi vida? Verde. Total, pues ya mis años, ¿qué puedo hacerle? Total. Vuelvo a preguntar, ¿qué te duele más? ¿No ser la persona que los demás querían o quieren que seas? ¿O no ser la persona que tú querías o quieres ser? ¿Qué dice la ciencia? Es probable que sea. ¿Qué dice la ciencia? Déjeme, ¿qué dice la ciencia? En el artículo, en una revista que se llama, en inglés, Emotion, en un estudio hecho por los doctores von Angelovich y Saint David en junio del 18, de la Universidad de Cornell, salió un artículo y este estudio concluye que a la mayoría de las personas les pesa más no ser lo que querían ser. El yo ideal. ¿Por qué? ¿Por qué duele más? Bueno, ¿qué dice la escena aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es una escena? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene la? El anillo de boda. Pues no tiene. ¿Por qué? Porque no tiene, ni tiene pareja, ¿no? Así como que mi hija, pues, a su edad, y Mi hija mamá, no tiene marido. pues, no tiene marido, ¿no? Sí, okay. ¿Por qué duele más? Porque las personas hacen más por reparar los remordimientos de lo que no hicieron y se supone deberían haber hecho, es decir, porque se la pasan agradando a los demás y terminan abandonando sus anhelos de ellos. Al final de sus días o en los pocos tiempos de reflexión dentro de sus atareadas vidas, les duele estar bailando más al son que los demás les tocan en lugar de estar luchando por sus propios sueños. Cuando reflexionamos o cuando llegamos al final de nuestros días y preguntamos y decimos, ¿qué hice con mi vida? Me la pasé agradando a los demás, tratando de reparar daños de lo que los demás me decían que yo les había dañado. Duele ir posponiendo tus propios sueños por cumplir todos los deberismos ajenos.
a la hora de la autoconfrontación y responder, ¿por qué no cumpliste lo que los demás esperaban de ti? Siempre habrá justificantes. Pero ¿cómo te justificas tú ante ti mismo que no fuiste lo suficientemente fuerte para luchar por tus sueños? Al no sentir que lo que haces no es lo que tú quisieras hacer, tu autoestima se va deteriorando poco a poco, llevándote poco a poco hacia la depresión o hacia la ansiedad. Lo peor, abandonas a tu yo real, lo desprecias por no ser hoy lo que quería ser, lo descuidas en salud y lo llenas de adicciones. Recordando que si aún quisiéramos alcanzar el yo ideal se podría cumplir, pero solamente con el yo real. Y cuanto más descuide a mi yo real, más lejos me queda el yo ideal. ¿Sí me siguen ese juego de palabras, verdad? Sí. Sí. Ok. Cuando caes en esta resignación, o de plano ya no intentas nada y te dejas llevar por la corriente, pues voy a hacer lo que ustedes quieran, total. O de plano ya ni te revelas o lo que los demás te dicen o te piden, lo que quieras, sí, ¿qué hacemos? Y así se llega al final de los días, por supuesto con una fuerte frustración. Este libro lo escribió una enfermera paliativa o tanatóloga en sus decenas de casos. Yo tengo un amigo en Brownsville, Texas, que se dedica a esto, es enfermero y trabaja en el sistema del Seguro Social, y a él le asignan los casos cuando ya a una persona le dicen, te quedan, por eso decía, le quedan un mes de vida. Y entonces a él le asignan esos casos. Él le va a dar seguimiento a esos casos. Y él decía, platicaba conmigo, decía, es difícil, pero una de las primeras de las políticas es no te enganches con la persona, con el enfermo, porque lo van a visitar a casa continuamente, les dan ayuda tanatológica. O sea, no te enganches con ellos, porque no te encariñes, porque les queda un mes de vida, les quedan 2 meses de vida. Esta enfermera, Bronnie Ward, escribió ese libro en una recopilación de todos sus casos que fue atendiendo. Y su libro se llama ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Los 5 mandamientos para tener una vida plena. La autora es enfermera, paliativa o tanatóloga. Ella es un recuento de sus sentimientos y le hace la pregunta a sus pacientes. ¿De qué te lamentas de no haber hecho cuando tenías fuerzas y tenías vida? Entonces ella extrae los 5 más comunes. Se los voy a leer. ¿De qué te arrepientes? Y ya cuando se está muriendo, si yo le hiciera esta pregunta a mi papá que está por fallecer, papá, ¿de qué se arrepiente usted? Porque él ya se está despidiendo de la familia, ¿no? ¿De qué se arrepiente? ¿Qué hubiera querido ser o hacer que no hizo? Por eso hace rato yo les preguntaba, si tuvieras 2 días, si tuvieras un mes, ¿qué harías? ¿Harías más dinero con tus fotocopiadoras? ¿No te queda un mes de vida? Él dice, yo agarro un avión y me voy a la orilla de la playa, camaroncitos, coquitos. A mi rancho, dice. Total, ya me voy. Los 5 cosas que la gente respondió, la gente al final de sus días con diagnósticos terminales, dijeron, primero, desearía haber tenido el valor de ser fiel a mí mismo y no a la vida de los demás, de lo que esperaban de mí. La primera, más importante, porque eso es el eje de esta charla. Desearía haber sido fiel a mí mismo. Desearía que mis días se hubieran gestado, desarrollado, cumpliendo mis sueños y no los sueños de los demás. 2. Desearía no haber trabajado tan duro. Sí. 3. Desearía, ¿por qué? Y yo me acuerdo de Don Gil. Ustedes lo recordarán. ¿Te acuerdas de Don Gil?
¿Te acuerdas de Felipe? ¿No? Felipe. Felipe Hernández. El de Es que Suné. también era. Ajá, de Suné. Sí, su papá, don Gil. Yo los llegué a estimar la familia. En su momento fueron mis primeras familias. Él se jactaba de algo. Él era conserje en Antonio Caso. Jamás en toda su vida faltó un día, un solo día no faltó a su trabajo. Jamás llegó tarde. Jamás. Lo cual puede ser loable. Pero por voz de su esposa, ni siquiera para estar conmigo en el parto de ninguno de tus hijos. Eso es lo que le reclamaba a su esposa. Pero él, su jactancia es, jamás falté a un día de trabajo. Desde que le dieron trabajo, jamás llegó tarde. Estaba casado con el trabajo. Lo que podía fuera, pero era su trabajo. Muchas veces por clavarnos tanto con el trabajo, dejamos de disfrutar la familia, Otras cosas. ¿sí? La vida misma. ¿No? La vida misma. No vemos crecer a nuestros hijos, no los disfrutamos sus primeros años, no tomamos el tiempo para celebrar el aniversario y fugarnos 2 días. No, porque trabajo. Pero pueden decir, si no trabajo, no como. Ah, sí, bueno. 3. Desearía haber tenido el valor de expresar mis sentimientos, de haberle dicho, sobre todo los sentimientos afectivos hacia las personas significativas. Las películas donde el avión está por caerse y ya está secuestrado, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace las llamadas últimas y qué dice? Perdóname. Quiero que sepas que te amo, perdóname, te amo y perdóname, ¿no? Esas son dos expresiones de sentimiento que, porque a veces la gente no se muere ya cuando se puso a cuentas con los demás, ya cuando vio a su hija o a su hijo, y le dijo, perdóname o te amo, entonces ya descansa en paz, ¿no? Desearía haber tenido el valor de expresar mis sentimientos, sobre todo los afectivos, hacia las personas significativas. 4. Desearía haberme puesto más en contacto con mis amigos. Desearía haber estado más tiempo con mis amigos. Y 5. Desearía haber buscado más mi felicidad, lo que a mí me gustaba hacer. ¿Qué me hace feliz? Y cada uno tenemos, deberíamos estar ciertos de qué es lo que llena nuestra pila, ¿no? Algunos componer una canción, otros nadar, otros escuchar música. ¿Qué llena mi pila de energía de mi vida, ¿no? De esos 5, estos son los 5 mandamientos. Eso es lo que extrae la enfermera, y sobre esto versa todo su libro. Si quieren se los paso en PDF. Es interesante. La pregunta es, ¿por qué esperar hasta el final de los días para buscar cumplir este yo ideal? En esta escena está una mujer que va a ver a su papá al hospital porque su papá no pudo estar con ella en la boda. Y por lo menos dice, papá, aquí estoy, tú no pudiste estar presente en mi boda. ¿Por qué no pudo estar presente? Pues está enfermo. ¿Por qué esperar hasta el final de nuestros días para hacer esa reflexión? Advertencia. En una advertencia, es importante que entiendan ustedes. Cuando estamos hablando de mi yo ideal y de mi yo esperado, y por supuesto esta charla es para moverlos a que sean más fieles a su yo ideal, porque por supuesto lo que mueve a la gran mayoría de la gente es que bailamos al son que nos ponen los demás y pensamos menos en nosotros. Pensar demasiado en tu yo ideal sin sentirte razonablemente a gusto con tu yo real, el yo de hoy, puede ser garantía de frustración y de ansiedad. ¿Por qué? Porque si no estás a gusto con tu yo real, que es la materia prima para que alcances tu yo ideal, si hoy no estás a gusto con tu yo que eres, si no te has perdonado a ti mismo, si no te estás cuidando en tu salud, ¿cómo carajo quieres alcanzar tu yo ideal? Si el yo real lo tienes abandonado, del lado. Este es un poema de Borges, ¿no? Lo leo rápido. Es una reflexión que ustedes encuentran ahí muy común, pero dice:
Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgos. Haría más viajes. Contemplaría más atardeceres. Subiría más montañas. Nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas, ¿no? Frijoles. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Si pudiera tener mi vida nuevamente. Esto lo escribe en una reflexión de cuando mis días se están agotando. Y por último, he hablado de un par de ejemplos bíblicos, Moisés y Gedeón, pero déjenme cerrar con un ejemplo bíblico de un hombre que sí pudo ser lo que quería ser, que al final de sus días, pese a que al principio se le movió el tapete muy fuerte, al final de los días llega con una paz. Y tenemos las palabras de Pablo, del apóstol Pablo, a su discípulo Timoteo. Y le dice: ya se acerca la hora de mi muerte. Con lo que a mí respecta, dice, he peleado la buena batalla, llegué al término de mi carrera, acabé la carrera y me he mantenido fiel. Lo está diciendo, se me acerca la hora de mi muerte, pero estoy contento, estoy tranquilo. Me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no me la dará solamente en mi vida gloriosa. Pablo está diciendo, se acerca la hora de mi muerte, pero fui fiel a lo que quería hacer. Peleé la buena batalla, corrí la buena carrera, y lo que me espera, la verdad, lo que me espera es la corona que me tiene Dios preparada. Un hombre contento con el final de sus días, enderezó su camino, dejó de ser fiel a lo que los demás esperaban de él. ¿Qué esperaban de él? ¿Qué era antes? ¿Qué esperaba su familia? ¿A dónde perteneció? ¿Al Sanedrín? ¿Dónde lo topa Jesucristo? Matando cristianos, porque creía que era su deber para defender a la santa iglesia, a su santa religión. Y su vida era llena de debeísmos. Cuando viene Jesús y le cambia el chip, encuentra pasión por la vida y empieza a hacer lo que su pasión le pedía hacer. A media vida encontró las fuerzas para entregarse a hacer lo que siempre anheló ser y la vivió con toda su intensidad. Y puede decir en paz, se acerca la hora de mi muerte, pero por lo que a mí respecta, estoy contento. He sido fiel a lo que yo quería. Y lo que me espera es la corona que Dios me tiene preparada. ¿Cuántos podríamos decir lo mismo? Y con esa reflexión de mi padre en los últimos días de su vida aquí en esta tierra, que obliga a la reflexión, pensaba en esta charla. ¿Qué tan fiel estoy siendo? Y se la suelto a ustedes. ¿Qué tan fiel están siendo con sus propios sueños? ¿Están viviendo la vida que ustedes algún día soñaron con ser?